Hola familia, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren viéndonos en cualquier lugar del mundo. Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo sobre si volviéramos a vivir a Bélgica, ¿qué haríamos diferente? Para los que no nos conocéis, nosotros vivimos muchísimos años en Bélgica y hace un poco más de 2 años volvimos a España. Ahora vivimos en la Costa Blanca. Este vídeo va dedicado a Alli97, que es una seguidora que nos hizo esta pregunta y nos dio la idea para hacer este vídeo que nos parece súper interesante. Pues sí, vamos a responder a Alli. Ella nos pidió que hiciéramos un top tips basados en nuestra experiencia después de tantos años en Bélgica. ¿Qué haríamos ahora si volviésemos? Pues bueno, aquí les va. Vamos a hacer un resumen de los puntos más importantes, los puntos que más os pueden interesar, no solo a Alli, sino al resto también de seguidores y personas que están suscritas, por supuesto, a todos vosotros. Así que bueno, vamos a empezar por el punto, bueno, tenemos aquí un guión porque esto es un tema muy importante para que no se nos olvide nada, ¿vale? Exacto. Lo primero que haría yo ahora, o sea, a mí me dicen ahora, tienes que volver a Bélgica, yo lo primero que haría sería, bueno, poner el LinkedIn al día, actualizar el LinkedIn, porque allí el LinkedIn es muy importante, sobre todo para trabajos cualificados. Entonces, bueno, lo primero desde aquí, poner el LinkedIn al día. Y bueno, el LinkedIn también cuenta con ciertos filtros donde ustedes pueden hacer vuestras especificaciones. De eso hablaremos un poco más adelante. Vale. Entonces, bueno, lo número 2, ya una vez de que está el LinkedIn actualizado, pues yo empezaría desde aquí a hacer una búsqueda de empleo, sobre todo si estás cualificado. Bueno, lo primero que haría sería una lista de empresas multinacionales o empresas en las que estuviese interesada en trabajar y les mandaría mi currículum directamente. Después, otra opción es también buscar empleo a través de plataformas de empleo de Bélgica. Que la oficial es el BDAB, en la zona de Amberes, que era donde vivíamos nosotros. En Bruselas tiene otro nombre, pero bueno, es lo mismo. Esa es de oficial, la que es del Estado. Y después hay particulares, que son también internacionales, que las conoceréis muchas de ellas, como Indeed, que en este caso sería indeed.be. A la hora de enviar el currículo, tener en cuenta vuestras posibilidades. ¿A qué me refiero? Pues hay personas que no hablan holandés. Sí, hay muchísimas personas que nos preguntan que si se puede encontrar trabajo en Bélgica sin hablar el idioma. Exactamente. Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, en todas las empresas multinacionales, que hay muchísimas en Bélgica, de un montón de sectores, están las farmacéuticas, están petroquímicas, de logística portuaria, sobre todo porque el puerto de Amberes es un puerto que tiene de los más importantes de Europa. Tiene 60 kilómetros de longitud. Así que en todas hay un montón de empresas. Entonces, en esas empresas sí que se buscan personas que solamente hablen inglés. O sea, que no es necesario el holandés. Y además, si tenéis el español, eso es un extra muy fuerte, porque muchas de estas empresas trabajan con el mercado latinoamericano. Tienes muchísimas posibilidades de que te cojan en una empresa de estas características. Y si no estáis cualificados, pues siempre podéis trabajar en servicios, o sea, lo que es limpieza, hostelería. Allí la limpieza hay muchísima demanda. Se limpia en casas particulares, pero es todo con contrato y oficial. Y ahí tampoco te piden, ahí sí te piden un nivel de inglés bastante medio, o sea, no tiene medio, ¿no? No tiene que ser que un te nivel, puedas comunicar que te puedas con comunicar vaya, con los clientes, ¿no? Con los clientes una vez que estés ahí. Y luego, pues mucha gente utiliza hasta el traductor de Google, por si hay una palabra específica que no entienden. Hoy día es muchísimo más fácil. Y en la hostelería también, en la hostelería pues tampoco es no requieres hablar el idioma si no estás de cara al público, o sea, si no estás de camarero, pues normalmente tampoco te piden el idioma. Tener en cuenta que Bélgica es un país multicultural, es un país donde viven personas del mundo entero. Entonces hay una colonia muy potente de portugueses, hay una colonia también bastante presencial de españoles, además de también gente de América Latina. Y hay muchísimos restaurantes, por ejemplo, como decía ella, si no eres cualificado y lo que necesitas es trabajar y trabajar de inmediato, pues siempre tienes la opción de la limpieza de manera oficial, porque hay empresas que te contratan para limpiar. Y además están los restaurantes, hay muchos restaurantes portugueses, españoles, italianos. Y también en los hoteles, como camareros de pisos, como también camareros de piso, para sí. hacer las habitaciones también, así que bueno. Trabajo hay. Vamos a seguir con el número 3, que es el otro talón de Aquiles ahora mismo, que es el alquiler de una vivienda, ¿vale?
Os vamos a dar nuestro consejo aquí, que para que os ahorréis muchos dolores de cabeza. Dolores de cabeza, exactamente. Bueno, esto lo voy a dividir en dos grupos. Las personas que tienen ingresos demostrables y las personas que no tienen ingresos demostrables, que van a llegar al país y todavía no tienen trabajo y bueno, pues los ahorros se le han gastado en la mudanza y en el traslado y todo. Entonces, vamos a hacer estos dos grupos, ¿vale? El primer grupo de personas que sí que tienen ingresos demostrables, pues bueno, lo primero que tenéis que saber es que en Bélgica los pisos vuelan. O sea, hay que ser súper rápido y tenéis que tener todo preparado de antemano. ¿Qué tenéis que tener preparado? Bueno, pues extractos bancarios. Por ejemplo, si podéis enseñar 1 año, 2 años atrás que habéis estado pagando un alquiler y, o sea, en tiempo y forma, pues mira, eso es un punto a favor. Es un punto a favor, porque eso demuestra que eres una persona que pagas, que cumples tus obligaciones. Después, bueno, si tenéis trabajo, pues el contrato de trabajo, si aunque todavía no tengáis nóminas, no importa, pero porque supuestamente todavía no tenéis nóminas porque todavía no habéis empezado a trabajar, pero bueno, el contrato de trabajo también os puede servir. Y ahí sí que os pedirían pues unos ingresos extra aparte, ¿no? Pues bueno, podría ser un extracto bancario, podría ser ingresos que tengáis de rentas de, por ejemplo, una vivienda que estáis alquilando en vuestro país al haberos venido a Bélgica, o etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, siempre os van a pedir alguna prueba de ingresos. Y después, esto es muy importante, y a nosotros nos sirvió mucho hacer una carta de presentación. Una carta de presentación que sea, bueno, pues no tiene que ser tan formal, en tono amable y, bueno, pues sobre todo, pues decir que sois personas, bueno, al propietario lo que le tenéis que transmitir es que vais a pagar, que sois personas que no formáis follones y todas estas cosas. Eso a nosotros nos sirvió, lo hicimos y lo hicimos en primera persona, a nosotros nos funcionó. Y la última y la más importante es que una vez de que os den la cita para ver el inmueble, id a verlo porque, como os he dicho antes, vuelan, ¿vale? Así que, bueno, esa sería. En los últimos tiempos que estuvimos allí vimos que no era como antes, como al principio. En los últimos tiempos ya las inmobiliarias acudían a la cita contigo y con otros candidatos también. Entonces ya ellos después analizan en base a las posibilidades de cada uno a quién le dan el inmueble. Más que nada para que no os asustéis, que cuando Exacto. vayáis a ver un inmueble, pues posiblemente haya más gente con vosotros para verlo también. Esto es una manera de hacerlo. Digamos que para el grupo 1 que hemos clasificado, que son los que tienen todo en regla, pues avales bancarios, todas las cosas al día, ¿no? Ingresos demostrables, todas esas cosas. Digamos que esta es la parte más formal. Más formal, sí, eso. Luego hay otras vías, hay otra manera que son maneras, e incluso esta manera la usamos nosotros cuando fuimos por primera vez. Y yo creo que es esperanzador para mucha gente que ahora quiere ir y no tiene quizás estas posibilidades. Y esta otra manera es buscar las comunidades de emigrantes, de personas que ya están afincadas en Bélgica, que alquilan vivienda. Estas personas normalmente suelen ser más, digamos, dóciles, ¿no? No exigen tantas cosas. Entonces, esta vía tiene algunos inconvenientes. Sí, tiene sus pros y sus contras. El pro es que vas seguramente a encontrar algo más rápido y ya vas a poder resolver el problema de la vivienda lo antes posible. Lo que tiene en contra es que al ser pues más informal, no quiere decir que sea ilegal, porque esas viviendas también son legales, es decir, una vez sí, te van a hacer un contrato comuna, y todo, te van a hacer un contrato y te puedes registrar. Exacto. Pero es un poco informal. ¿En qué sentido? Bueno, pues te puedes encontrar que tienes el baño fuera del apartamento. Nosotros teníamos el baño en la escalera, o sea, teníamos que bajar 3 escalones y teníamos el baño fuera de la casa. Vale, entonces ahora eso les toca valorar a vosotros si se os da esa situación, el elegir, poner la balanza y decir, bueno, me voy a ir a hacer mis necesidades 3 escalones abajo, pero ya tengo donde dormir, ya tengo un techo, ya tengo donde vivir y empezar mi vida. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pues que eso lo tenéis que decidir vosotros. Pero si buscáis, les voy a dar el tip más específico, buscar las comunidades, por ejemplo, de los turcos. Los turcos, hay muchos turcos que llevan muchísimos años en Bélgica y que hicieron dinero y invirtieron en negocio inmobiliario. Por ejemplo, concretamente Stasi Strat, que está cerca de Berchem Estación. ¿Vale? Buscar Stasi Strat, que significa la calle de la estación. Pues en Stasi Strat hay un montón de turcos que alquilan de esta manera. Vamos a ver, Sint-Jansplein, que es la parte de los portugueses, entre otras, ¿no? Pero sobre todo ahí,
También podéis ir a Boqueralt, que es donde viven los marroquíes, y también muchos marroquíes han hecho fortuna y han puesto dinero en el mercado inmobiliario y poseen muchísimas viviendas. Entonces, si ven que las cosas no pueden acceder por la vía 1, por este tema de las inmobiliarias, pues entonces podéis tirar para la vía 2 si lo que queréis es asentaros cuanto antes. ¿Y de qué forma? Pues vais a esas calles y vais mirando y suele haber todavía anuncios puestos de Jur, ¿vale? Y la otra opción es ir pues a fruterías, a bares, a restaurantes y preguntar ahí. A las personas, a los empleados de estos locales le preguntan, porque esa gente, mucha de la gente que alquila viene y le dice, oye, mira que estoy alquilando un piso aquí, tenéis que preguntar. Entonces, estos son vías, son tips muy importantes. Ojalá a nosotros nos hubieran dicho en su día que hiciéramos estas cosas. Nosotros fuimos prácticamente ahí a ciegas. Entonces, ojalá hubiéramos tenido esas posibilidades. Lo que le estamos regalando en este programa es oro puro. Oro puro porque de verdad, sin necesidad de especular de nada ni presumir de nada, les estamos dando una información muy valiosa. Yo creo que esto es la diferencia entre llegar y coronar, como se dice, o entre comerte la cabeza y volverte loco pues, en el intento. Tener una experiencia muy mala. Pues sí. Bueno, seguimos. Este te lo dejo a ti, que a mí no me gusta. El clima. Bueno, os voy a decir que a Bélgica se le llama el orinal de Europa. Llueve día sí y día también. Puede ser muy desapacible, o sea, sobre todo en invierno. Luego tienes veranos que hay un solecito que sale y calienta y todo, y estás muy bien, y las terrazas se ponen a tope de gente. Todas las terrazas de los bares, en los sitios concurridos, ¿no? La Grun Place, la Grote Mar, todos esos sitios céntricos de la parte medieval de Amberes se llenan no solo de turistas, también de gente de ahí que después de un largo invierno. Sí, después de un largo invierno, a solearse. encontrar una mesa en una terraza o una silla simplemente es complicado. Prepararos un chubasquero integral, completo, que os cubra todo, y prepararos para... prepararos psicológicamente para días grises, que te baja el ánimo también. Exacto. O sea, eso hay que prepararse psicológicamente y tener siempre algo que os guste hacer, o sea, para levantar ese ánimo. Siempre tenéis que tener pensado algo, ¿vale? Para mantener el ánimo, sobre todo en invierno, que se suele bajar bastante el ánimo. Es un país bastante gris, casi todo el año. Así que nada, eso, preparad chubasquero para la lluvia y bueno, vuestro abrigo para el invierno. El invierno de Bélgica es bastante moderado, o sea, tengamos en cuenta, por daros un ejemplo, en Bélgica no, es difícil encontrar temperaturas de -5, -6. Sí, suele oscilar en invierno entre 5 por encima de 0 y 5 menos. Y 5 por debajo. O sea, no es tan frío, es un país que está casi al nivel del mar. Entonces, por lo tanto, no es un país tan frío como Canadá o otros países así, ¿vale? Entonces, eso es lo que decía ya, prepararos mentalmente para esos largos inviernos y hacer cosas que os gusten, ir al gimnasio, no sé. La gente sale a correr ahí hasta con los chubasqueros en invierno porque no les queda de otra, es así. La siguiente, la bici o el patinete. Bueno, a mí me costó bastante, bueno, ya sabéis, allí en los Países Bajos y en Bélgica, la bici es el medio de transporte, ¿vale?, por excelencia. A mí me costó bastante adaptarme porque soy muy cabezota y yo con el coche, y lo que me pasaba era que me comía atascos de 2 horas al día para llegar del trabajo a mi casa. Y ya pues me tuve que adaptar. También hay otra manera de moverse que es el tranvía, pero os digo una cosa, ahora mismo, para mí, en nuestra opinión, no funciona como antes. Hay muchas huelgas de transportistas, cada 2 por 3 están de huelga, o bien porque quieren que les suban los salarios, o porque quieren trabajar menos horas, o cosas así. Sí, y luego por otro lado, también es bastante costoso, cada vez también cuesta más. Esa es la otra. Incluso los bonos y todo es muy costoso. Y también en las horas pico es que no cabes directamente. Bueno, eso pasa en todas las ciudades, pero bueno, en Bélgica antes no era tan extremo, ahora también es muy extremo. Así que os invitamos a que uséis la bici o el patinete eléctrico. Bueno, vamos a la parte del papeo. ¿Dónde compramos? ¿Dónde hacemos la cesta de la compra? En Bélgica, evidentemente, como en todos los países, existen mercados que son nacionales, que son del país. En este caso, en Bélgica, esos mercados suelen ser más caros. El Delhaize, el Colruyt. Exacto. Nuestro consejo, ir a hacer la cesta básica de la compra, ir a hacerla al Aldi o al Lidl.
esos mercados que están prácticamente en toda Europa y que tienen un coste bastante asequible. Similar a aquí. Similar aquí, sí, exacto. Entonces, lo que es nuestro consejo, ya lo que son las frutas, las verduras, el pescado fresco incluso, lo podéis encontrar y a buen precio en lo que son las comunidades de los marroquíes, que tienen muchísimas tiendas en sus barrios. Pues vais ahí, vais a encontrar buenos precios, vais a encontrar mejores frutas que estas que hay en los supermercados, frutas que ellos importan además, y vais a encontrar pescado fresco y la carne también. En Amberes sería en Handelsstraat, o también, bueno, después de Sint-Jans-Plein, ya cuando empiezas, pues ahí sí vas a encontrar... Claro, todo lo que es el barrio de Bolgerhout, Bergen, ahí vas a encontrar muchas tiendas de marroquí y de turcos también, donde vaya a poder adquirir pues mercancía a mejor precio y bastante más fresca, ¿vale? Tienen muchas frutas y más variadas, tienen muchas frutas y verduras y todo eso. Otra opción, los que somos hispanoamericanos y buscamos nuestra comida en un sitio como Bélgica, pues que sepan que hay muchas tiendas brasileñas, tiendas mexicanas, portuguesas, colombianas, españolas, donde van a encontrar productos auténticos de vuestras tierras. Y hay muchísimas, os vaya a quedar flipados cuando vean qué cantidad de tiendas de este tipo hay. Así que ya saben, cesta básica, Líder o Aldi. Y lo demás, pues buscar en las comunidades, buscar con los marroquíes el pescado, la carne y la fruta, las verduras, y lo que queráis comprar de vuestra tierra, ir a las tiendas especializadas. Muy bien. Bueno, el siguiente punto, que también a mí me costó bastante, fue un poco adaptarme a la cultura de ellos. Los belgas son personas reservadas, tímidas, pero una vez de que las conoces y coges confianza, son muy sociables y se integran bastante en todas nuestras actividades. O sea, por ejemplo, si hay un festival latino suelen venir. Son muy absorbentes y lo reciben con mucho agrado. Todos los temas culturales de otros países están muy acostumbrados a recibir al emigrante. Es un país, ya digo, multicultural. Entonces a ellos les encanta participar en todos los eventos, sean de donde sea. Sobre todo nosotros los hispanoamericanos tenemos mucha aceptación entre los belgas, nuestros eventos, nuestra cultura, nuestra comida, nuestra música, todo eso les encanta. Cada vez más belgas se apuntan a clases de español y muchísima gente habla español, así que cuidado con ir por ahí diciendo cosas en español porque te entienden, os lo digo, os dice uno aquí que le ha pasado. Sí, muchos ya hablan español, ya les digo, les encantan. Yo creo que ellos se integran más entre nosotros que nosotros entre ellos. Sí. La verdad sea dicha. Y ahora viene pues lo contrario, tratar también vosotros de integraros con ellos, ¿vale? Sí. O sea, también hay muchas actividades que hacen belgas, entonces tratad bueno, pues de acudir a esos festivales también y... Nada, eso, intentad siempre integraros y ya veréis que poco a poco conocéis a un belga o lo que sea, ellos poco a poco se van abriendo, no son como nosotros. Ellos necesitan más contacto, necesitan conocerte mejor. Y al final sí, son personas reservadas, tímidas, pero son buenas personas y son muy educadas y muy amables también. Sí. Así que las cosas hay que decirlas como son. A ver, conocer Amberes caminando, este es otro punto. Amberes caminando, bueno, aquí os voy a decir algo. Amberes tiene una cosa muy buena, que lo que es el centro histórico está, o sea, muy accesible. Todo lo que es el centro histórico, que es la parte más bonita, porque lo demás son barrios periféricos y tal. Pero el centro histórico, el centro gótico, ese centro medieval, os aconsejamos que os echéis a andar y lo recorráis porque es una maravilla. Tenéis que moveros por sitios como Grotemar o la Grun Place y vais a ver una arquitectura increíble. Vais a estar muy a gusto si os gusta eso. Iros a tomar un café ahí a la vera de la catedral, que hay lugares muy bonitos a la vera de la catedral de Amberes. Nosotros todas las semanas íbamos a dar una vueltita al centro y nunca, jamás nos cansamos, o sea, porque siempre hay algún rinconcito nuevo, ver toda esa arquitectura no te aburre, no te cansa y te despeja también y bueno, pues os lo recomendamos. Allí te mandamos un saludo. Y bueno, decirte que tu caso, lo que me comentabas en el mensaje, lo voy a contestar al final del vídeo, ¿vale? Te vamos a dar un tip que esperemos que te sirva al final del vídeo. Bueno, otro punto que tenemos aquí es, bueno, es una especie de consejo.
y os aconsejamos que disfrutéis del proceso, de vuestro proceso de inserción en Bélgica en todos los sentidos. ¿Por qué? Puede sonar muy estándar, pero si no lo hacéis desde esa perspectiva, se puede hacer muy abrumador y podéis coger hasta manía al país y cosas así. Entonces, disfrutad cada proceso. No miréis nunca lo que os falta por hacer, porque todo se puede hacer muy cuesta arriba mirándolo desde esa perspectiva. Mirad siempre lo que habéis conseguido ya, o lo que vais consiguiendo, y así, con ese impulso, seguir hacia adelante. Y bueno, en todo ese proceso, intentad también hacer vuestra vida, que todo no sea gestión y gestión y gestión. Ir un poco descubriendo la ciudad, ir un poco, pues, todo eso. Porque si no, se puede hacer, de verdad, se puede hacer muy, muy, muy fastidioso. Y no solo la ciudad. Desde ahí podéis ir a un montón de lugares en apenas 2 horas. París, Londres, Ámsterdam. Así que aprovechad que estáis ahí y viajar. Que yo, por ejemplo, Claro. la primera temporada que yo vivía allá, no viajaba, no hacía nada, no visité nada. Por eso les damos el consejo, porque estábamos tan centrados en el papeleo y en todas las cosas que no Y disfrutábamos. a mí sí se me hizo muy, muy cuesta arriba Claro. y me costó muchísimo, muchísimo adaptarme. Otro consejo que yo os daría es que aprendáis el idioma. Aunque sea lo básico, hacer un curso básico, que allá es muy fácil, muy económico, son muy flexibles con los horarios también, pero aunque sea un curso básico, os va a venir muy bien también para poder socializar con belgas que no hablen el idioma, también a la hora de tener que resolver alguna gestión cuando os llegue una carta que la podáis entender y bueno, para tener pues, unos conceptos del idioma por lo menos mínimos que os sirvan para desenvolveros mejor. Yo os lo aconsejo. Hombre, y además el idioma, en un país que habláis idioma, que es su lengua madre, Claro. tenéis muchísimas más posibilidades, o sea, abrís el abanico de posibilidades al acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y con más posibilidades de cara al futuro. Hombre, si avanzáis en los cursos, pues claro que sí, se os van a abrir muchísimas más oportunidades, ¿no? Exactamente. Bueno, ahora vamos con el último tip, que es para Allí específicamente. Ella nos comentó que trabajaba en educación infantil en inglés. Entonces, para ti Allí, a mí se me ocurre como sugerencia, si tú quieres intentar trabajar de lo tuyo, pues si yo fuera tú, buscaría colegios internacionales en inglés, o sea, colegios ingleses internacionales, ¿no? Mejor dicho, que sí que los hay en Bélgica, ¿vale? Y en Amberes específicamente también, creo que está en Ekeren, creo que está a las afueras, uno de ellos. Entonces, bueno, pues contacta con ellos y trata de, bueno, de preguntar si necesitan. Yo creo que siempre hay muchísima demanda de profesores también, así que bueno, esperemos, te deseamos que tengas muchísima suerte y que puedas encontrar trabajo de lo tuyo, ¿vale? Esperamos también que te haya gustado el vídeo y que te haya servido alguna cosa que te hayamos dicho. Y a los demás, deciros que tenemos vídeos más amplios, ¿no? Ampliando toda esta información también de cómo inscribirse en la Gemeente, de cómo funcionan pues, cosas específicas de la ciudad como las basuras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tenemos en vídeos que os los vamos a dejar por aquí, ¿vale? Por si queréis ampliar la información. Bueno, pues esperamos que os haya sido útil el vídeo, que os haya aclarado muchas cosas. Así que sin más, señores, muchísimas gracias por seguirnos y os mandamos como siempre un beso a todos. Y hasta el próximo.